Haciendo como una leve introducción antes de irme como a la pregunta problema, pues les quiero como mencionar que creo que uno de los propósitos de las ciencias sociales en las instituciones públicas y privadas ha contado como con un propósito bastante prioritario del pensamiento crítico de las representaciones sociales, que hacen parte de unos sucesos coreográficos y que hacen parte de unos sucesos históricos que se han visto permeados por diversos hechos o diversos acontecimientos bastante centralistas de nuestro país, que hacen que los derechos básicos de aprendizaje y los planes educativos institucionales pues se limiten a la poca representación que se le da a los espacios cotidianos o a esa geografía de lo cotidiano de lo cual nosotros estamos constantemente viviendo y constantemente estamos en una especie de aprendizaje. ¿Puedes bajar la presentación, por favor? En una especie de aprendizaje constante. Lo que nos va a llevar con este trabajo es mirar esos sujetos que los denominamos sujetos, que serían los estudiantes, y cómo ellos van estructurando todo ese tipo de contextos, todo ese tipo de espacios desde lo comunitario, desde lo cultural, y que van logrando identificar diversos patrones en el contexto escolar. Entonces, todo esto cómo se va a engranar en la vida cotidiana como elementos de los cuales se van a promover a través del lenguaje, sus relaciones sociales y cómo este espacio en colectivo va a ser altamente valorizado y va a ayudar a que haya como un complemento de transformación en la enseñanza de la geografía en los colegios pues, públicos y en especial en este de la Normal Superior Farallones que está focalizado para docentes. Eh, por favor, puedes avanzar en la diapositiva, te lo agradezco. Bueno, uno de los planteamientos del problema, como lo logramos asociar de esta, bueno, antes de cómo iniciar el planteamiento del problema, pues quiero dar a entender que la Normal Superior Farallones se encuentra ubicado como en un lugar estratégico de Cali, eh, en la Comuna 3, en el barrio Libertadores. La Normal Superior Farallones en este momento es una institución pública altamente acreditada y esta Normal Superior Farallones, que se encuentra situada en nuestra ciudad, pues evidencia diversos procesos migratorios, pero más allá de hablar de los procesos migratorios, es que es un epicentro donde recaen múltiples identidades, múltiples funciones culturales, múltiples formas de vida que convergen dentro de esta institución. Así que vamos a mirar la interacción social y la diversidad cultural y cómo este cierto tipo de influencia en el ámbito cultural y urbano y educativo nos va a permitir observar escuelas con espacios y sujetos que están encasillados en esos procesos de estandarización que vienen de esas políticas centralistas. Profe, siguiente. Bueno, esos procesos de interculturalidad nos van a llevar a evidenciar focos dentro de la ciudad como bases de aprendizaje para poder entender la problemática de las diversidades socioculturales que alberga el colegio. Este tipo de enseñanzas sociales nos va a permitir tener criterios para poder establecer en los derechos básicos de aprendizaje y en el plan educativo institucional aquellas prácticas estudiantiles que van teniendo los estudiantes y cómo con esa relación de los espacios culturales y de la vida cotidiana van a poder llegar a tener un proceso y una formación de aprendizaje. Este tipo de contextos que nosotros llegamos a indagar en este proceso donde vamos a estudiar aquellos espacios desde la geografía de lo cotidiano, van a ser elementos totalmente imprescindibles que van a estar enmarcados dentro de las estructuras sociales como procesos de aprendizaje.
Cada una de estas integraciones de diferentes contextos dentro de la institución educativa, aquellos comportamientos juveniles van a estar en un alto contraste en esos procesos de aprendizaje. E incluso lo podemos asociar en lo que en algún momento Joseph Fontana decía como queriendo entender esa relación de la historia con la relación de la vida constante de aquellos individuos y cómo ellos van a partir de la percepción, van a construir procesos y van a lograr desenvolverse. A partir de, digamos, de todo lo que nosotros llegamos a mirar prácticamente como docentes de forma empírica en aquellos estudiantes de la normal superior Farallones, nos va a derivar una pregunta problema que no la tengo ahí en las diapositivas y quiero que me disculpen, creo que mandé la diapositiva que le faltaba como esa pequeña parte, nos van a llegar a implementar una pregunta problema que se va a derivar, digamos, de todos estos acontecimientos, la cual va a ser qué incidencias prácticas en el plan educativo institucional pueden derivar de la caracterización de las relaciones entre la enseñanza de la geografía y el comportamiento espacial de los estudiantes de la normal superior Farallones. Bueno, una de las justificaciones, pues al indagar este proceso, que obviamente están implícitos pues, dentro de la investigación que se está realizando y que apenas es, digamos, después de mucho poder la hemos estado construyendo junto con el profesor, es poder identificar en este trabajo que la institución educativa normal superior Farallones tiene que sufrir un proceso en el área de las ciencias sociales para que se pueda asociar con el plan educativo institucional a partir de esos procesos de producción de lo vivido y del espacio percibido que logran tener los estudiantes y a partir de eso de las prácticas vivenciales que tiene la enseñanza, inclusive la misma geografía de la institución. Otro punto que es muy relevante en la justificación es que este trabajo me va a permitir poder ver la importancia de la construcción espacial y vivencial y experimental de los estudiantes y que el enfoque geohistórico me va también a ayudar a esa formación académica de los estudiantes e incluso de los docentes a unas nuevas exigencias que obviamente estamos viviendo todos nosotros con las vivencias de las relaciones espaciales. Un tercer punto, digamos, de la justificación que se tiene en este proceso de este proyecto es poder analizar dentro de las ciencias sociales y dentro del PI y de los derechos básicos de aprendizaje una adquisición de conocimiento a través de la valorización y la observación de tipo pedagógica para esas vivencias espaciales y esas construcciones dentro de el espacio educativo. Siguiente, profe. Gracias. Bueno, para el estado del arte, tengo pues dos diapositivas del estado del arte. Me focalicé en tres puntos de investigación que se han venido derivando, aunque siento que falta mucho más, de tres puntos que han venido derivando de esta investigación. A nivel de Latinoamérica, durante los primeros, durante el siglo XX, perdón, países latinos, sobre todo latinos, que fue lo que escogí, han venido planteándose cómo el espacio tiene una estrecha relación con los procesos de aprendizaje y cómo esa geografía de lo cotidiano y cómo ese espacio vivido y ese espacio percibido de aquellos estudiantes me puede ayudar a un proceso de aprendizaje muchísimo más significativo. Y se habla desde el proceso significativo porque hay un valor muchísimo más grande que me puede ayudar a mí a hacer una construcción y a un entendimiento de las ciencias sociales y sobre todo de la parte geográfica, no encasillándola simplemente en esos procesos individualistas que marcan una relación con lo coreográfico, sino teniendo una relación de mucho más apego a un proceso de aprendizaje significativo. Voy a valorizar tres puntos de los cuales en el estado del arte escogí, que fue de lo que encontré a nivel pedagógico, eh, a nivel de percepciones y a nivel de pedagogía. A nivel de arquitectura, ahí no alcanzó a ver, utilicé a John Alexander Aranzú con unos nuevos espacios como objetos
de proyección en la interacción espacial. Bueno, así como él, hay tres autores tesistas de doctorado, como el Aflatso de Chile y él, que es venezolano, es venezolano sí creo, eh, que están altamente relacionados con esos procesos y diseños arquitectónicos porque hablan desde espacios tangibles y esos espacios tangibles, como hacen parte de las estructuras arquitectónicas, como un modelo de aprendizaje, hacen parte de ese tipo de modelos estructurales que pueden ayudar a la adecuación de espacios escolares estudiantiles para que el estudiante tenga una apropiación del aprendizaje. O sea, que este estudiante tenga un desarrollo del aprendizaje significativo a partir de lo que ve, de lo que siente y lo que percibe en una estructura de clase o en un colegio, en una arquitectura como tal, dependiendo también de las necesidades geográficas y dependiendo también de las necesidades urbanas, bueno, creo que ahí lo mezclé, de las necesidades que tiene el lugar y a través del lugar también esa necesidad que proyectan las personas que se encuentran dentro de esa institución. La otra parte escogí la pedagogía con Alejandro Santos, quien enseña cómo eh, la catalogación piramidal. Bueno, Alejandro Santos, este autor, lo que hace es permitirme evidenciar en mi trabajo cómo también se marcan unas estructuras de poder que se ven reflejadas en el área educativa. Y creo que me permite a mí una posibilidad de debate al momento de encontrar, al momento de encontrar cómo hay unas estructuras de poder que inclusive desde mi punto de vista pueden llegar a ser bastante centralistas y cómo esas estructuras de poder han venido permeando esos proyectos educativos institucionales y esos proyectos y esos derechos básicos de aprendizaje que aunque pueden llegar a tener puntos muy similares con relación a la enseñanza y a la parte académica, deja totalmente a un lado, segrega totalmente a esas vivencias cotidianas que pueden llegar a ser aprendizajes enriquecedores para que el estudiante pueda llegar a tener una visión más apropiada de lo que es su espacio, su entorno, y ya aquí en este momento lo puedo entender como un espacio totalmente intangible porque es un espacio de transformación y de construcción constante. En el último punto, bueno, hay otros autores, en el último punto coloco a mi director de tesis, que es Rodolfo Espinosa, quien habla de la construcción desde la parte de percepciones, donde se determina el ambiente escolar desde una proyección de espacios que se van abriendo camino con el tiempo hasta el día de hoy, que era más o menos lo que veníamos reflejando en ese problema y que me va a derivar en mi pregunta problema. ¿Por qué? Porque las percepciones escolares que se están dando tanto de docentes como estudiantes van reflejando que hay una brecha totalmente que parte esas vivencias económicas, esas vivencias de los estudiantes con esas estructuras totalmente académicas. Listo, profe, totalmente académicas. Entonces hay una brecha gigante que no permite que los estudiantes tengan un desarrollo altamente significativo y que no tengan una apropiación del concepto de espacio y mucho menos que éstas se permitan poder llegar a contrastarse en el PI y en los derechos básicos de aprendizaje. Profe, cambio. Bueno, estos son otros personas, otros autores que me han ayudado mucho desde Chile, Argentina, Venezuela, que han logrado tener un análisis más desarrollado en el encuentro de las percepciones de esos espacios, que tienen unas llamadas a la geografía de lo cotidiano y los cuales logran proyectar esas vivencias de la vida cotidiana de los estudiantes con relación a esos procesos de aprendizaje y a esos procesos vivenciales que constantemente están viviendo dentro y fuera del aula de clase, aunque bien esta no puede ser, digamos, la resolución de mi pregunta problema, porque ya van a ver por qué. Eh, eh, Podemos permitirnos entender que digamos que de diferentes puntos se comienza a dar una indagación de los espacios escolares y de esas vivencias cotidianas de los estudiantes, pero que se ven altamente segregadas por otro tipo de políticas que en este momento pues no voy a hablar aquí. Cambio, profe. Uno de mis objetivos generales es evidenciar las relaciones que existen entre la enseñanza de la geografía y el comportamiento especial de los estudiantes de la institución educativa normal superior Farallones de Cali,
en la perspectiva de formular una propuesta pedagógica cotidiana en su plan educativo institucional. Los objetivos específicos, que van a ser 3, van a estar desde captar desde los aportes teóricos de la geografía y mediante el ejercicio de observación participante las prácticas y percepciones espaciales de los estudiantes de la Normal Superior Farallones de Cali en sus ambientes cotidianos de aprendizaje. Articular la enseñanza de la geografía y la construcción de hábitos de convivencia a partir de la resignificación colectiva de los espacios de rutina de la Normal Superior Farallones de Cali y formalizar en el proyecto educativo institucional de la Normal Superior Farallones estrategias pedagógicas destinadas a convertir la calidad de espacios habituales en condición esencial de ambientes de aprendizaje y objetos permanentes de reflexión. Siguiente, profe. Bueno, en el marco teórico, como ya lo venía mencionando, voy a utilizar geografía desde lo cotidiano como una línea conceptual desde lo geográfico. Aquí vamos a poder resaltar las diferentes formas de la relación de la vivencia espacial de los estudiantes y cómo hay una relación y una brecha entre esos procesos de aprendizaje, profe. Para ello voy a utilizar 3 autores que se van a también estar adheriendo otros más. Gracias, profe, puede cambiar la diapositiva. Los cuales van a ser Lev Vygotsky, David Harvey y Rogerio Hasberg. Por un lado, Lev Vygotsky por la parte pedagógica y esa construcción y la producción del aprendizaje significativo como un desarrollo cultural que se puede establecer en el niño o en el adolescente, que me permite a nivel social, no a nivel individual, construir procesos de aprendizaje. Por el otro lado, tengo a David Harvey desde la experiencia del espacio y del tiempo, con una condición desde la posmodernidad actual al capitalismo, lo cual va a encontrar o se va a encontrar caracterizada por una experiencia sensorial y cultural del mundo, el cual como consecuencia de ello me va a dar un desarrollo de la comunicación y de simbolismos del lenguaje que van a estar altamente apropiados desde la experiencia, como contraste a todo lo relacionado que estoy hablando de espacio vivencial. Y por último, a Rogerio Hasberg, que me hace una referencia del espacio como un carácter híbrido y desde lo históricamente mutable. A ello era lo que relacionaba dando como ese resultado de figuras de aprendizaje que se van a ver desde esa observación del espacio de la vida cotidiana y de esa construcción de espacios altamente significativos para los estudiantes y cómo este tipo de sensibilidades que se van a ver tejiéndose en unas aulas educativas o incluso en los espacios que se encuentran dentro de esta institución y por fuera de esta institución me van a ayudar a tener roles o acompañamientos desde las ciencias sociales muchísimo más coherentes, muchísimo más críticos para estos chicos y sobre todo para lo que gira en el mundo de hoy, ¿no? Listo, profe, el cambio. Es que estoy contando los minutos. Bueno, una de las metodologías que voy a utilizar es la observación participante para analizar todo este contexto por parte de Oscar Glosch, por parte de Oscar Glosch, y para eso lo delimité en ese medio real, en ese medio percibido y en el comportamiento. Para esta metodología me voy a centrar en la observación participante y sobre todo en 3 puntos que nos habla Oscar Walsh, que es el arte de observar, la distancia social y la práctica, para que me permita generar un cambio educativo en las ciencias sociales centralizadas que poco a poco me va a ayudar a tener un conocimiento o una adquisición del conocimiento de estos espacios vividos y que se van a ir transformando en el arte de observar sin tener una intervención, pero sí con una mirada pedagógica de aquellas formas sin intervenir de sus espacios y todo su comportamiento, ser totalmente imperceptible a ese comportamiento, en ese mimetismo que se puede llegar a dar en esa observación, que es muy diferente a lo que plantea Malinowski o otros autores que inclusive pueden llegar a ser contrastados como un sociólogo como Weber. Listo, la distancia social, teniendo esa prudencia, también que nos habla Oscar Glosch, y por último la práctica, que es donde ya yo tengo una intervención social con los estudiantes y comienzo a tener esos espacios significativos de adquisición que me van a ayudar a tener mi propuesta en el PEI. ¿Profe? Bueno, mi cronograma
aunque es muy tentativo, marco, digamos que ahorita en agosto y en septiembre y parte de octubre, esa relación de seguir construyendo el estado del arte y conseguir construyendo mi marco teórico, porque sé que aún le faltan algunas cosas. Eh, y coloqué como observación uno, dos, esas prácticas metodológicas que voy a tener dentro de la institución a partir de enero o febrero y esa observación participante que van a hacer también en febrero, que ya va a ser con una proyección de talleres que me permita evidenciar esos procesos de espacios escolares y de esas necesidades estudiantiles que se generan de esos espacios vividos. Tengo la propuesta de entregarlo en abril, después de desarrollar todas estas propuestas a seguimiento del cronograma y después dependiendo del espacio que me generen dentro de la institución educativa. Siguiente, profe. Bueno, mi presupuesto es un poco medido, pues coloqué 375.000 porque realmente lo que más voy a invertir son en pasajes, fotocopias, libros, entonces creo que hice eso. De pronto si se despasa un poco, pues creo que es un proyecto bastante económico por ahora. Entonces ese es como el presupuesto, como entre fotocopias, pasajes, comida, otros que son como cosas como alternas que logren suceder en el camino. Cambio, profe. Bueno, mi bibliografía, que bueno, ya hemos venido hablando. Y por último, profe, cambio. Y por último, las dificultades y aciertos de la formulación del proyecto. Pues las dificultades, la pandemia y la virtualidad de los colegios, que ya me permite ahorita en enero volver a encontrarme con los chicos. ¿Por qué? Porque ya no van a estar en la virtualidad. Y el tiempo para desarrollar el proyecto creo que ha sido bastante corto, pues para mí. Y aciertos, creo que hacer y entender algo que a mí me gusta, algo que puedo introducirme con los chicos y con las chicas, lograr entender cómo los estudiantes pueden desarrollar aprendizajes significativos a partir de sus vivencias y de esas construcciones culturales, y más en un colegio como la normal, y más sobre todo si su plan educativo institucional está para desarrollar los maestros del futuro y tratar de aportar algo a la sociedad, por mínimo que sea, a esas construcciones espaciales y a partir de esas vivencias espaciales que ellos van a tener como un aporte altamente significativo y que no es segregador de la escuela. Creo que en un compendio de muchas cosas, profe, yo sé que me faltan como ya me pasé, en un compendio de cosas, bueno, uno quiero agradecerles a mi director de tesis por coger esta tesis, que sé que falta muchísimo, pero más allá de lo que falta, quiero como cerrar diciendo que las vivencias espaciales y todo aquello que nosotros identificamos en los estudiantes día con día y que ellos proyectan sus relaciones culturales, sus procesos migratorios, más allá de los procesos migratorios, sino sus proyectos culturales, su noción, su caminar, su percibir, ese amor que le puedan tener desde los simbolismos, desde la distancia, desde el tiempo, logran estructurar unas ciencias sociales y sobre todo un aprendizaje geográfico altamente significativo que para ellos es totalmente invisibilizado y sobre todo la nueva concepción del espacio, no desde ese espacio tangible, pero sí desde un espacio totalmente abstracto, pero que me ayuda a entender esa relación académica y que no me separa de mi vida con relación al académico, sino que es constante y que me ayuda a proyectar muchísimo más y que me ayuda a entender desde mis aprendizajes significativos cómo la academia es una apropiación de mi cuerpo y una apropiación de mis vivencias. Muchísimas gracias.